Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar del mercado laboral y del impacto que está teniendo por la recesión que está viviendo la actividad económica. Casi todos los sectores, hay algunos que empezaron de a poquito a mostrar algún signo de recuperación, especialmente muchos vinculados al sector agropecuario que se comparan con un pésimo año como fue el año pasado, por lo cual el saldo de actividad este año es favorable. Pero en general el mercado laboral está sintiendo, empezó a sentir ya hace un tiempo el impacto de la crisis económica e incluso el segmento que se supone el más protegido, que es el de los privados formales. Allí también hay una pérdida importante que se ratificó también en los últimos días con el dato publicado oficialmente por el CIPA, ¿no?, que elabora el área de trabajo de la Nación todos los meses y que va mostrando un poco una foto algo antigua, porque el último dato es de junio, pero de todos modos sirve obviamente para ir observando la evolución. Cerró de esta manera el primer semestre del año la estadística laboral y dio claramente una pérdida importante de fuentes de trabajo, incluso en esos sectores privados formales. Laura Caullo es economista de la Fundación Mediterránea y especialista en estos temas de mercado laboral y ya está en comunicación con nosotros. La saludamos. Laura, ¿cómo va? Hola, buen mediodía, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estar allí. Bueno, ¿cómo estás viendo la evolución que está teniendo el mercado laboral corriendo en paralelo a esta recesión que viene mostrando la actividad económica, ¿no? Sí, como bien vos decías, hace unos días se publicó en septiembre el último dato oficial que refiere al mes de julio de este año. Y lo que vemos es que en lo que va del año hubo una importante pérdida de puestos de empleo formales, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público e incluso independientes. O sea, en el total de puestos registrados que tiene la economía argentina, entre julio y diciembre del año pasado se han perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Hay un cambio en la composición y en la dinámica de la creación y destrucción de puestos de empleo. Ha habido un cambio de idiosincrasia en donde la mayor pérdida de trabajo se dio en el sector público, que era la alternativa hasta fines del año pasado como acceso al empleo formal privado, y hubo una creación de puestos en el sector independiente, ya sean monotributistas y autónomos. En este sentido, ahora con la discusión de la reforma laboral, parece muy importante la discusión que vale la pena darse acerca del cambio en las reglas de juego, eh, porque hace al menos 10 años que no se crea empleo privado formal. Claro. Y en simultáneo, lo que también vemos es que nosotros siempre nos regimos y miramos los datos del empleo registrado, que de un total de 21 millones de personas que trabajan en Argentina, alrededor de 13 millones lo hacen de manera registrada, ya sea en el empleo público, en el empleo privado o independiente. O sea, el Estado tiene registros administrativos de este conjunto de 13 millones de trabajadores. Pero hay otros 8 millones de trabajadores que lo hacen y se desempeñan en la informalidad. Y esta cifra también viene creciendo de manera exponencial en los últimos años. No es la excepción en estos meses con la recesión. Entonces, realmente la discusión sobre cuáles son las formas de contratación laboral o hacia dónde queremos ir, también vale la pena discutirlo, por supuesto. Laura, este hecho de que Argentina hace una década que no crea empleo privado, ¿está fundamentalmente relacionada con la legislación laboral o con las condiciones generales de la economía en cuanto a atraer o no inversiones? Bueno, sin duda es una combinación de ambas cuestiones, por supuesto. A ver, tenemos una legislación laboral muy rígida donde crea desincentivos a la creación de empleo formal, pero también tenemos una recesión constante donde las inversiones y la posibilidad de generar actividades rentables son escuetas, lo cual condiciona desde luego la creación de empleo. Te agrego un dato. Cuando nosotros vemos estas cifras de empleo a nivel nacional y las podemos dimensionar, lo que también hacemos es mirarla a nivel provincial y ver a cuáles regiones o a cuáles provincias les ha ido mejor en estos últimos meses y cuáles les ha ido peor. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en el empleo privado formal,
es que en el último año las provincias de Neuquén y de Salta, provincias muy ligadas a la minería, al litio, a los hidrocarburos, han tenido un saldo positivo en creación de puestos de empleo. Ujú. Entonces quizás están mejor posicionadas para enfrentar los nuevos desafíos de la matriz productiva. Por el otro lado, hay provincias que les fue pésimo, como Formosa y La Rioja, ¿no? Exactamente, Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja han perdido entre 20 y 15% de empleo privado formal. Que además Está es bien, muy, tiene que un además es desgaste muy poco, específico. Laura, el que tienen. Estamos hablando de Formosa, unos 20 y pico mil puestos de trabajo privados nada más en toda la provincia. Sí, son provincias, como decía al comienzo, también se han caracterizado por la inserción en el empleo público Claro. y en este nuevo esquema donde se han de alguna manera cerrado esa ventana de ingreso al trabajo estatal. eh, bueno, la alternativa privada es la que surge y en el caso de la recesión y la falta de inversión, se deberían reconvertir también. Vale la pena dar una discusión acerca de las capacidades que tienen los trabajadores en Argentina, cuál es la verdadera productividad. Te agrego un dato, de este 21 millones de personas que trabajan en Argentina, un tercio no terminó la escuela secundaria. Claro. Entonces, también Ujú. hay que hacer una reflexión acerca de la productividad que podemos alcanzar. Por último, Córdoba, por último, hablando de las provincias, Córdoba no le ha ido tan mal, está más o menos en la media, ¿no?, de pérdida de puestos de trabajo, sigue en torno a los 518.000 puestos, llegó a tener 532.000 en su momento, pero no ha perdido tanto como otras jurisdicciones. Exacto. Córdoba, de manera interanual, la proporción de empleo privado que ha perdido es un 1%. Ha logrado sortear los desafíos de la recesión y el cambio de régimen de manera alentadora, de alguna manera. Ujú. Es una de las que menos ha perdido, la cuarta, quinta provincia que se encuentra en el ranking de sostenimiento, al menos. Y eso tiene que ver mucho con las características de su actividad económica, Laura. Sí, sí, desde luego, Córdoba es una de las provincias que tiene más proporción de empleo privado cada 1.000 habitantes, entonces la inserción es más estable, más perdurable, no tan propensa a cambios de ciclos económicos. Laura, la reforma laboral incluida en la legislación que en estos meses ha aprobado el Congreso, ¿puede favorecer la creación de puestos de trabajo? La verdad es que, bueno, la evaluación final de cuáles serán los efectos de la reforma lo sabremos con el correr de los meses, quizás al menos de un año, pero en principio parece que hay que dar un cambio de dirección en la forma en que se genera empleo formal, porque hace 10 años que tenemos, o en realidad mucho más, que tenemos la legislación actual vigente, pero en los últimos 10 años no se ha logrado generar nuevos puestos de empleo. Y sí, la gente migra. Hemos visto un crecimiento exponencial del monotributismo, ¿no? Del empleo Claro. independiente registrado. Ujú. Quizás la nueva ley pueda lograr al menos incluir en el mercado formal registrado, como un primer paso, a todo el conjunto de personas que trabajan o se desempeñan en la informalidad, que son más de 8 millones de trabajadores. O sea, Claro. también se apunta a ese conjunto, ¿no? Ujú. Ujú. Laura, recién cuando hablábamos de las provincias repasabas actividad minera, hidrocarburos, podríamos vincular al agro con Córdoba. ¿Qué actividades son hoy las que parece que están de alguna manera más vigorosas en la creación de empleo y qué actividades siguen perdiendo muchos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, la actividad industrial, la verdad, y construcción en los últimos meses han sido actividades que han perdido muchos puestos de empleo. eh, Servicios también, o sea, concentrémonos que constantemente ha habido un deterioro en la cantidad de puestos de trabajo en estos meses. Si bien a tasa decreciente cada vez se iba perdiendo menos, el último dato es alentador, donde nos dice que no hubo destrucción de puestos formales, tampoco hubo creación.
el mes de julio respecto de junio fue nula, fue cero, no hubo pérdidas de empleo tampoco, pero se revierte la tendencia. Y bueno, en definitiva, los sectores de las actividades primarias, agrominería, han sido los mayores generadores de puestos y actividades ligadas a la industria, comercios y servicios en menor medida también fueron los que más han perdido puestos. Laura, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. No, para mí, que anden muy bien. Un Muchas saludo gracias. a toda la audiencia. Gracias. Hasta la saludos. próxima. Bueno, interesante, ¿no? Este es lo que está ocurriendo con el mercado laboral y además la incertidumbre con respecto a lo que puede llegar a generar la legislación, la nueva legislación. Decía Laura, bueno, hasta ahora lo que había no funcionaba por una combinación de factores, Sí, tanto claramente. por las condiciones de la economía y ella dice que también por una legislación laboral demasiado restrictiva. Bueno, del otro lado, o con la otra biblioteca se dice, bueno, lo que hacen las reformas laborales es dejar a los trabajadores con menos derechos, pero no necesariamente crean empleo. Bueno, Hay todo un debate en torno hay a todo eso. un debate, ¿no? Claramente puede haber algún componente de cada cosa. Mientras la actividad económica no se recupere, por más legislación que se reforme, va a ser difícil que se genere puestos de trabajo. Sí, hemos tenido otros periodos en que la legislación era muy permisiva Sí, y había un 22% de desocupación, ¿no? Así es. El menemismo, no hace demasiado tiempo. así es. Así que bueno, es una situación compleja, ¿no?, de llevar adelante. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.